Ministro Abeleira, usted es el primer ministro de la nueva cartera de la primera infancia en la provincia de Salta, el primer ministerio de la primera infancia del país. ¿Usted por qué asumió en este cargo? ¿Por qué fue elegido para este cargo? Mirá, dos cosas. Primera infancia. Primera infancia no es una decisión menor y es un tema fuerte que se viene dando desde toda América Latina. La mayoría de los países están tomando conserjerías presidenciales en trabajar la primera infancia como eje. En este caso, la provincia de Salta es la primera provincia en tomar este tema, pero dentro de su estructura funcional y dándole la mayor jerarquía existente. La primera infancia es la clave y es una decisión importante porque es una decisión a largo plazo. Vos estás trabajando y estás esperando el resultado de aquí a 20, 30 años, pues estás trabajando en estos chicos en el sentido de que ellos son el futuro. No quiero ahondar en las importancias de trabajar primera infancia porque eso está en internet, lo conocés científicamente, económicamente, humanamente, por distintos motivos, pero es una clave. Y hoy la Argentina también está tomando como eje, como agenda nacional, el tema de primera infancia. Tanto el candidato a presidente que ganó, como el candidato, digamos, Scioli, que también tenía todo un compromiso con la primera infancia y que algo veníamos trabajando con ello. En mi caso particular, es una sensación extraña en lo racional. ¿Por qué en lo racional? Yo soy economista, yo vengo de la economía. Yo cobraba impuestos, yo después era secretario de Hacienda del municipio de Salta Capital, pero hace mucho tiempo empezamos a estudiar la cuestión social y dentro de lo que es la cuestión social, la primera de todas y la más importante estaba relacionada con la niñez, con la primera infancia. Y se inició un proceso donde hace muchos años comenzamos a estudiar pobreza, comenzamos a estudiar primera infancia, comenzamos a capacitarnos en esa temática. ¿Usted está hablando de la municipalidad? Yo estoy hablando de la municipalidad, pero más que nada por motivaciones del equipo que me acompañaba, y fuimos al Congreso de Pobreza, fuimos, en ese momento no sabía ni quién era Belalbino, después lo fuimos a buscar a Mendoza, empezamos a estudiar su metodología de trabajo, entre otras actividades que comenzamos a ver. Y todo eso que vinimos desarrollando durante muchísimo tiempo terminó culminando en lo que es hoy el Ministerio de la Primera Infancia. Usted, cuando se sabía de que había sido el elegido para asumir, se lo cuestionó por ser, como usted dice, economista. Usted es contador y decían, ¿cómo un ministerio tan sensible puede estar a cargo de un contador? Porque es gestión. La profesión de contador te da la posibilidad y te da la estructura y el marco lógico para hacer una buena gestión. Y no implica que se necesite un médico o lo que fuera. En realidad lo que se necesita es gestión, porque el tema social, el tema pobreza, es un tema de integralidad, es un tema donde entran múltiples cuestiones, entonces vos necesitas abordarla integralmente. Pero nosotros accedimos a este ministerio porque nosotros tenemos un plan. Nosotros empezamos a estudiar pobreza. ¿Y por qué pobreza? Porque pobreza está íntimamente relacionada con la primera infancia. ¿Y por qué está relacionada? Por muchos motivos. El primero de ellos es por la infantilización de la pobreza. En los sectores vulnerables vos tenés 3 o 4 chicos por adulto. Y segunda cuestión, en algunos lugares la pobreza es crónica y se inicia en la niñez. Es tan natural ser pobre que generalmente se continúan las cuestiones de la crianza. Entonces eso es algo que nosotros tenemos que trabajar desde cuajo. Nosotros comenzamos a estudiar pobreza y desde nuestro punto de vista muy subjetivo te podría decir que pobreza es el gran fracaso de los gobiernos de América Latina y el Caribe. Hablar de que tenemos un 30% de pobres, un 12% de pobreza extrema a nivel América Latina en promedio, para nosotros es un gran fracaso. Estamos hablando de que del 2012 los índices se mantienen prácticamente estables. Y eso es en América Latina. ¿Y en Salta cuál es el panorama que tienen? Mirá, lo que pasa es que todo es una cuestión compleja. Yo quiero redondear la idea en función del plan y después abordo lo que es Salta, porque es Salta y Argentina.
América Latina, un 30% de pobres. Cuando vos empezás a estudiar por qué, empiezan las teorías del populismo, empiezan las teorías de falta de transparencia, de visiones individuales, de planes universales sobre cuestiones zonales. Vos entras a algunos países, son todos los planes iguales y no hay, digamos, no se logran los resultados esperados. Pero a nosotros nos impactó otra cosa. Nosotros empezamos a estudiar y cuando fuimos a congreso, y ahí viene, digamos, lo que es mi trabajo individual, porque mi trabajo siempre fue fácil. Mi trabajo siempre fue sencillo, ¿por qué? Porque tenía mucha información. Yo cobraba impuestos y si alguien no pagaba un tributo, las luces se encendían y esa persona terminaba cobrando ese impuesto, ese tributo. También, cuando estaba en economía del municipio, tenía muchísima información, entonces mi trabajo era fácil. Lo que nos impactó a nosotros era que en los sectores vulnerables no hay tecnología aplicada. Hoy la vulnerabilidad o la pobreza no tiene información integral que la rodea, a los efectos se puedan hacer trabajar los resultados. Sin información es muy difícil trabajar. Entonces comenzamos a delinear un plan hace muchísimo tiempo, con grandes organizaciones, con grandes empresas, apareció empresas como Microsoft, como Fundación Conin, y empezamos a armar un plan que hoy culminó en esto. Hoy Salta tiene un plan, hoy Salta tiene una idea de qué es lo que tiene que hacer a mediano, a corto y a largo plazo, con acciones inmediatas, con acciones preventivas y con acciones de fondo, que eso es lo que estamos tratando de desarrollar. La situación de Salta tiene una situación muy compleja, sobre todo en el norte de nuestro país, una situación donde tal vez estamos hablando de la zona más vulnerable de nuestro país, que es la zona del Chaco salteño, que es Formosa, Chaco, el departamento de Rivadavia, algunos lugares de Pichanal, demarcación del departamento de San Martín. En Salta existe la desnutrición infantil, existe en el mundo y aún no se encontró la metodología para solucionarlo. Y en ese camino estamos, en ese camino nosotros hemos ingresado a trabajar y se ingresó en el Ministerio de la Primera Infancia. El Ministerio de la Primera Infancia, a raíz de esta lógica que te hablaba de la relación de pobreza, la clave de trabajar la niñez, es netamente un ministerio coordinador de políticas sociales, donde estudia la realidad y conjuntamente con el resto de los ministerios diseña acciones zonales a los efectos de trabajar realidades. Yo, en cuanto a lo que es estadísticas, en la Argentina no hay estadísticas de pobreza. Igual soy enemigo de las estadísticas en el sentido que las estadísticas son solo eso, son números fríos, no te dicen más nada. Las estadísticas, ya sea que se utilice cualquier metodología, pobreza multidimensional del PNUD, el sistema de necesidades básicas insatisfechas, el sistema más utilizado que es la canasta básica alimentaria, la canasta básica total, siempre te deja gente afuera. Una persona es pobre por múltiples motivos, cuestiones de infraestructura, de salud, de trabajo, de maltrato, de adicciones, lo que fuere. Entonces vos tenés que abordarla de manera integral. Tenés que ver absolutamente todas las causas, porque si vos trabajás y te concentrás en consecuencias, es decir, yo veo un chico mal, lo llevo a un centro de recuperación, lo vuelvo a poner, ese chico va a volver a caer. Necesito ver la integralidad y trabajar la integralidad de temas que pueden ocurrir en esas consecuencias. Es por eso que lo social interviene en todos los ministerios. Interviene en salud, interviene en educación, interviene en trabajo, interviene en producción, interviene... Ese es nuestro objetivo, coordinar acciones zonales con el resto de los ministerios en función de información real, trabajar las realidades de las personas, no de los datos. Cuando nosotros hacemos estos trabajos de relevamiento, detectamos realidades y nos concentramos en trabajar esas situaciones. Sé cuántos analfabetos hay, sé quién no tiene DNI, sé quién está en tal situación, entonces es mucho más fácil hacer nuestro trabajo y no depende de punteros, de dirigentes, de intendentes, de absolutamente nada. Llevas la oferta del Estado a la realidad y en segundo plano diseñas un plan zonal de desarrollo comunitario. ¿En eso está relacionado el nuevo sistema informático que está implementando el Ministerio? Un sistema informático es solo eso, es una ayuda en cuanto al trabajo, es un facilitador de la acción. Un sistema informático es, en esta era, es lo que te facilita en gran medida, pero lo que te da es información y protocolos de acción. O sea, vos a través de un sistema y de una tecnología podés saber dónde estás parado y cómo va evolucionando la situación.
Entonces siempre sabes qué es lo que tenés que hacer y te facilita mucho el trabajo. Pero insisto, las respuestas las dan las personas, las dan las estructuras, las dan las organizaciones. Sí. Y esta información nos permite que además trabajar de manera articulada. ¿Qué es la clave? La clave más importante de mi trabajo, lo más importante, está en la unión de los actores. Acá hay una opinión totalmente subjetiva, personal te diría. Yo estoy convencido que la transformación social no va a venir del Estado, sobre todo en América Latina. Que creo que ese es parte un poco del fracaso. ¿Y por qué? Yo creo que es una... A mí me gusta escucharlo a ver Albino, le escuché también a Marcos Aguinis. Albino cuenta una anécdota muy linda acerca de Nueva Zelanda. Él cuenta que se unan, digamos, los líderes opositores, no sé si le escuchaste, no. Se unan los líderes opositores y trazan la política independientemente de quién gane. Marcos Aguinis hablaba hace muy poco que se debiera hacer en la Argentina un pacto patriótico, que independientemente de lo que suceda hay temas que no debieran discutirse. Y lamentablemente en la América Latina y en la Argentina se discute todo. Nosotros tenemos tantos odios que generalmente volteamos las cosas buenas o malas del anterior, por más que sea nuestro compañero o del mismo esquema o de distintos esquemas. Y está bien que se discutan ciertas temáticas, como el tema económico, como el tema político, digamos, el tema de turismo, el tema de inversión, el tema del dólar. Pero hay cuestiones que no debieran discutirse. Lo social no debiera discutirse. Debiera tratarse una línea e independientemente de quién siga, debiera mantenerse un esquema de trabajo único. Es de la única manera que vos fortaleces tus recursos humanos, que es lo más importante de un Estado. ¿Y cuándo va a ocurrir eso? Y vuelvo a lo que te decía anteriormente, la unión, que es lo más importante de todo. Eso va a ocurrir recién el día en que la sociedad se una con el Estado para trabajar en ese proyecto. Y cuando hablo de sociedad, hablo de la iglesia, hablo de las organizaciones especializadas, hablo de las universidades, hablo del empresariado y del Estado. Cuando todos nos unamos, se hace una causa que es indetenible. Ese es mi verdadero propósito. La información me ayuda, pero nosotros tenemos que buscar un esquema donde entre todos tracemos un plan que sea a largo plazo. Venga, que venga indetenible. Ese es nuestro verdadero, mi mayor desafío. Esos son los desafíos del ministerio, suyos también personales, pero ¿en qué etapa está en este momento? El ministerio es un ministerio nuevo, es un ministerio que hoy tiene una tecnología que es de primer nivel, sorprende a grandes estructuras, a grandes países. Nosotros tenemos inclusive una conferencia dentro de muy poco con el Gobierno Nacional de Colombia. A través del BID nos contactaron y tenemos que hacer una presentación a la Presidencia de Colombia. Tenemos algún otro que también están interesados. O sea, hoy tenemos una situación donde tenemos un muy buen bagaje de información que nos permite empezar a sumar actores, y los actores se están sumando. Cuando digo que los actores se están sumando es que las grandes organizaciones internacionales están comenzando a acercarse y estamos colocando a Salta en cuanto a vidriera, en cuanto a eje, que nos pongamos a trabajar esta realidad. Los llevamos a campo, mostramos las realidades y empezamos a trabajar. Cuando nosotros hacemos este tipo de trabajo, no vamos solos, nunca vamos solos, porque si no, no tenés transparencia. Voy con ellos. Los relevamientos, por ejemplo, que está haciendo en Salta Capital, está participando la UNSA, está participando la organización Techo, está participando CONINE, está participando la Cruz Roja, y así se comienzan a sumar actores. Nosotros estamos en un proceso donde hoy tenemos un plan zonal, y que eso, yo se los puedo acercar para que lo vean. Hoy tenemos un plan y los actores se están sumando, se está armando la causa, que es mi mayor desafío. Hoy yo estoy en un proceso donde estoy muy conforme, entiendo cuál es mi desafío. Nosotros tenemos una brasa caliente, el desafío que tenemos es a largo plazo, es algo que nos va a costar, pero en la medida que sumemos actores se va a hacer mucho más fácil el trabajo. Mirá, las acciones las podés dividir en tres. Vos tenés las acciones urgentes o inmediatas. La acción urgente o inmediata es trabajar eso, la urgencia. Trabajar la urgencia, ¿qué significa? Estructurar las distintas áreas a los efectos de, entre todos, armar un esquema de trabajo conjunto.
Es por eso que hoy, digamos, se lanzó a los primeros días de noviembre un esquema de refuerzo estival, donde yo estoy entrando a la peor época es esta, la que viene en el verano, donde yo tengo un combo que es bastante complejo, donde las lluvias, el calor, inundaciones, las comunidades alejadas, escuelas cerradas, donde, digamos, nosotros tenemos que concentrar la emergencia que va a venir. En ese esquema de trabajo ya hicimos toda una acción con la gente del Ministerio de Salud Pública, con el Ministerio de Derechos Humanos, con el Ministerio de Educación, donde vamos a campo y estamos reforzando lo que actualmente tiene el Estado, porque el Estado tiene presencia en estos lugares a través de lo que es la descentralización social, a través de lo que es los hospitales, los agentes sanitarios, pero la idea es reforzar ese trabajo. Vamos a mantener las escuelas abiertas, las escuelas no van a cerrar, porque ahí tenemos también el tema del agua segura, y también, digamos, van a seguir abiertas a los efectos de que se les dé de comer a los chicos en esta zona. Que eso es lo urgente. Después tenés medidas que están relacionadas con la detección de riesgos. ¿Qué es la detección de riesgos? Vos sabés que si surgen determinados parámetros, vos tenés que trabajarlos de manera individual. Por ejemplo, personas sin DNI, personas analfabetas, situaciones de riesgo como niños solos, ancianos solos, o hacinamientos muy grandes, o zonas donde vos ves que hay mayor vulnerabilidad que otras. Entonces vos, sabiendo esa situación, armás trabajos puntuales sobre esas cuestiones. Y lo más importante es lo que está relacionado con la cuestión de fondo. La cuestión de fondo es el armado y la estructuración de zonas de estimulación y zonas de estimulación usando las estructuras estatales en zonas, sean las escuelas, sean los APS, donde capacitas y empezás a estimular en el despertar de las personas. Lo más importante es despertar a las personas. ¿Cuándo una persona deja de ser pobre? Una persona deja de ser pobre en el momento que es agente de su propio destino, es decir, cuando no necesita de otros para salir adelante. Ese es el momento más importante. Entonces, estimularlos, capacitarlos a ellos, esa es la cuestión de fondo. Trabajar sus niveles de alerta. Hay mamás que no tienen en claro cuál es el nivel de riesgo o alerta, lo que te produce un vómito y diarrea con el calor que hace en esa zona. Pasa que hay muchos que no entienden porque no lo vieron, no lo conocieron y se asemejan, y no es como la periferia de una ciudad. Yo te voy a dar algún dato que a veces ayuda a graficar la realidad. El departamento Rivadavia en su conjunto es 15 veces el departamento de Salta Capital. Acá viven 600.000 habitantes. En Tucumán, para darte una idea, viven 2 millones de personas. El departamento de Rivadavia es más grande que Salta Capital y que Tucumán. No viven ni 600.000 ni 2 millones, viven apenas 30.000. Entran en un estadio de fútbol, están totalmente diseminados. El acceso al agua es bastante difícil. Tenemos lugares donde vamos construyendo pozos de 200, 300 metros y el agua sigue saliendo salada. Tenemos agua con arsénico, agua salada, agua con flúor, agua con boratos, digamos. El tema del trabajo o la cuestión a realizar es muy difícil. También tenés un tema más que está relacionado con lo cultural, donde el Estado debe modificar la postura, no ellos hacia nosotros. Somos nosotros los que tenemos que variar algunos cambios de postura, entendiendo su cultura a los efectos de poder trabajar de una manera más coordinada con ellos, unir estas dos culturas. Cuando vos entendés esto, entendés por qué a veces cuando vas a buscarlos se te esconden en el monte, cuando los llevas a un hospital se te escapan. Entonces, nosotros tenemos que adecuarnos a esas realidades. Usted me menciona esta realidad y la señora Teresa Cornejo de la Fundación CONIN también lo hacía. Decía, tan difícil llevarle, por ejemplo, un tarro de leche con ciertas propiedades a una mamá que tiene un niño que tiene riesgo nutricional y la mamá no entiende cuáles son los componentes de esa leche, porque se lo tiene que dar, no se lo termina dando en algunos casos, el niño vuelve a caer en esa misma situación. Uno dice la postura del Estado, del Ministerio, de los agentes, tienen que adecuarse a su realidad cultural para poder trabajar con ellos y salir de esa realidad. Sin embargo, usted también mencionó que hay un contexto sociocultural que condiciona también a esa familia, a esos niños. Actualmente ustedes están en este proceso de conocer esa realidad para, como usted dice, sumar a todos los actores y trabajar. Nosotros ya estamos haciendo pruebas piloto. Nosotros hoy día
ya estamos trabajando fuertemente con ciertas comunidades y ciertos lugares, estamos tratando de armar una red. La etnia Wichí, por ejemplo, no tiene límites, no le coloca límites a sus hijos. Y eso a veces produce cosas que son naturales. Es natural ver chicos de 10, 12 años que estén tomando alcohol en algún lugar, porque no tienen los límites de familiares. Y el Estado y lo que trabajan, ya es natural ver esas cosas. No tenemos que destruir esa naturalidad. Ya estamos trabajando con comunidades, ya estamos trabajando con las áreas educativas, con las maestras, con los actores locales, con los APS, con los municipios, a los efectos de generar esa estimulación y despertar para que nosotros podamos, porque el gran secreto va a ser trabajarlos con ellos, armar una gran red de actuación donde estén todos los actores, las ONG, los municipios. Eso se está haciendo, pruebas pilotos, y la idea es que el año que viene todo esto se lo trabaje ya a gran escala. Hay ejemplos muy buenos que yo rescato, porque es difícil pero no imposible. Yo te voy a dar dos o tres ejemplos. El primero de ellos, hay una fundación que es adventista, se llama ADRA, y idearon un sistema que nosotros lo queremos llevar a todo, hacerlo mucho más grande, que se denomina el Banco del Tiempo. Cuando nosotros estudiábamos los estímulos que damos a veces desde el Estado, veíamos que estábamos cometiendo errores. Cuando analizás de manera individual, o sea, visión individual, disculpa que me vaya un poco, pero después te cierro esta idea, te das cuenta que cometes error. Por ejemplo, el Ministerio de Salud entrega leche, no le puede entregar a todos, entonces prioriza el riesgo y se entrega, a aquellos chicos que tienen riesgo de bajo peso. Derechos Humanos entrega bolsones focalizados, y también bajo la información de la APS entrega a lo que es el bolsón. La tarjeta IPAS, que es la que reemplazó a los comedores, tiene mayor monto en el caso de chicos con riesgo nutricional. Cuando hacíamos los operativos estivales, y se están haciendo actualmente, van con la lista de los chicos en riesgo y se evalúan. Todos los chicos que estaban en riesgo se los monitorea individualmente. Ahí me tocó estar en un operativo donde un chiquito quería pasar a que el control, pues vos llegás y vienen todos, el chiquito quería pasar y el médico le pone la mano en el pecho y dice, no, vos estás bien. Cuando lo analizás de manera individual, las acciones son correctas. Cuando lo analizás de manera global, estamos haciendo algo, estamos estimulando muy mal, porque estamos estimulando el riesgo de bajo peso. Aquella mamá que tiene riesgo de bajo peso, un niño con riesgo, recibe la leche, recibe el bolsón, recibe mayor visita a la agente sanitaria, recibe presencia de refuerzo estival. Entonces, esos estímulos tenemos que empezar a cambiarlos. El CONIN de Morillo es uno de los CONIN más grandes que hay. Es tan grande como el de Mendoza, tiene 300 chicos, pero es el único que tiene un problema: no puede dar a la mamá de alta, porque las mamás le dicen, si vos me das de alta, yo dejo de hacer lo que vos me decís, porque salen del sistema, desaparecen. Entonces tenemos que cambiar ese estímulo. Y ahí empezamos a ver algunas cosas muy buenas que hay en algunas organizaciones, algunos modelos. El Banco del Tiempo es un sistema a través del cual se le otorga puntos a las distintas comunidades o personas. Esos puntos son en función del control que le hizo a sus hijos, en función de cómo tiene su vivienda precaria, si la tiene limpia, en función de si trabajó en cuestiones comunitarias, cuántas horas dispuso en el bien de su familia, de sus niños, de su comunidad. Se organizan ferias enormes, no se regala nada. Vos retirás en función de tu tiempo que diste a la comunidad. Entonces es un banco que está muy bien pensado, está estimulando las buenas acciones, que es lo que nosotros queremos hacer. Y ese tipo de modelo lo queremos hacer muy grande. Otro ejemplo es de la Fundación SIWOC. Se habla mucho de que no trabajan, de que realmente son vagos, etc. Y esta persona ideó un sistema a través del cual yo recorrí toda la Ruta 81 con él, vi huerta por huerta, vi cada uno de lo que él hacía, y él logró lo que todo el mundo decía que era imposible. Uno iba y veía, el maíz, y logró cambios culturales hasta importantes, porque los aborígenes no le tiraban a su plantación, no le tiraban abono por cuestiones, y él logró que sí. Y el sistema que él armó es un sistema de comunicación y capacitación de wichí a wichí.
y se empezó a expandir, se empezó a expandir. Son cosas, son modelos que nosotros lo tenemos que hacer a nivel macro, y eso es lo que estamos previendo para lo que es el 2016. Son grandes ejemplos, son pequeños ejemplos de grandes acciones. La idea es que eso explote. Seguro. Usted mencionaba recién los niños con bajo peso. Hay un desconocimiento general de la diferencia de desnutrición y bajo peso. Creo que sería importante que usted lo dé para que podamos entender cuando llegan las noticias de los niños. Hay muchos niños que han fallecido y dicen tienen desnutrición, diferentes terminologías que utilizan para el diagnóstico o lo que va desencadenando finalmente el fallecimiento de los niños. Y por lo general se habla de bajo peso. Dicen no son niños desnutridos, son niños con bajo peso. ¿Cuál es la diferencia real entre un niño desnutrido y un niño con bajo peso? No, digamos, es la terminología usada. En realidad, Salta tiene lo que tiene, digamos, la Argentina, y lo que tiene y los valores que toma la Organización Mundial de la Salud, que son, digamos, los valores Z que se denomina, y te determina un valor, y ese es el valor que toma Salta. En este caso, CONIN, por ejemplo, CONIN trabaja mucho lo que es prevención, y ellos, los valores que utilizan son valores, digamos, mucho más exigentes que la tabla, digamos, que se utiliza a nivel mundial y que está en el libro verde de pediatría. Digamos, Salta está dentro de los parámetros de toda la Argentina y el mundo, que eso es lo que te hace comparable a lo que es la realidad. No tiene una diferencia de terminología, usa riesgo de bajo peso, o desnutrido grave, desnutrido leve. ¿Y pero un niño con riesgo nutricional es un niño que está desnutrido? Mirá, lo que pasa es que entender el riesgo, la palabra riesgo es la clave. ¿En qué sentido te digo? A veces el chico puede estar en perfecto estado nutricional, pero está en una situación de riesgo muy alta. A veces nosotros vemos, y es una cuestión que tenemos, donde tenemos un combo mucho más grande, donde está la presencia, digamos, de la marginalidad, donde están ubicados sumados a cuestiones como el analfabetismo, a los niveles de alerta de la mamá, y ese chiquito tiene un riesgo permanente. Y hay casos que por más que sistemas que nosotros tengamos con control de los chicos en la fase nutricional y ese tipo de cosas, este chico que yo hacía referencia tiene mucho más riesgo que el resto de los chicos, en el sentido que a veces comienzan con vómito y diarrea, y están una semana, digamos, en vómito y diarrea, bajan digamos, fuertemente de peso, y en algunos casos terminan falleciendo. Son muertes prevenibles, son los que nosotros queremos trabajar. O sea, el riesgo es mucho más alto de lo que es nutricional. Lo nutricional nos preocupa de sobremanera. ¿Por qué? Porque lo nutricional implica, digamos, trabajar lo que es una posible discapacidad futura, que es el cableado inicial. Entonces, es concentrarse en lo que los chicos estén bien, pero el riesgo es global. El riesgo no está limitado a chicos de cuestiones nutricionales. El riesgo es global, el riesgo es pobreza. Usted, la última vez que le hicimos una entrevista, reconoció que no había, esto estoy hablando hace aproximadamente 2 meses, que no había en Salta capital estadísticas actualizadas sobre desnutrición infantil. ¿Esto ha cambiado? No, lo que tiene Salta es un trabajo a través de los agentes sanitarios, y sí hay estadísticas e información de la situación del riesgo nutricional. Pero yo insisto, son estadísticas, y cuando yo defino y tengo que merituar la situación del riesgo, el riesgo es mucho más amplio, y ahí no hay información. Ahí necesitamos trabajar la realidad de las personas. No sé si me entendés. O sea, sí hay información relativa puntualmente al riesgo nutricional. En Salta, según la información de los APS, son cerca de 110.000 chicos que están controlados, y tengo cerca de un 2% de chicos que están en situación de riesgo nutricional. Pero el riesgo es mucho más alto, por lo que yo te estoy comentando. Son todas las cuestiones que rodean a esas realidades. Este fue el primer año de su ministerio. ¿Cuál es el presupuesto que se va a destinar para el año que viene a su cartera y en qué lo van a ampliar? Mirá, pasa que hay 2 o 3 cuestiones. El ministerio asumió hace muy poco lo que es Secretaría de Niñez y Familia. Sí. Secretaría de Niñez y Familia, en esos sentidos se está ampliando el presupuesto para lo que nosotros queremos, y trazamos un plan en lo que es niñez y familia, pero ahí te quiero hacer una aclaración importante. El Ministerio de Primera Infancia, cuando vos lo analizás a nivel presupuestario, vas a ver que el presupuesto de primera infancia es bastante más chico en relación al resto.
¿Pero por qué? Pues nosotros, al ser ministerio coordinador, trabajamos absolutamente en todas las áreas. Cuando trabajamos en cuestiones de alfabetización estamos usando presupuestos de educación, de trabajo, de salud que tienen partidas para esa línea. Hoy no se puede medir lo que va a hacer el ministerio en función de su presupuesto. Si nosotros quisiéramos presupuesto, tendríamos que tener presupuesto de las provincias, lo que se habla de la integralidad de temas que tenés que resolver. Hay temas que están relacionados con el agua, hay temas que están relacionados con otras cuestiones, y eso implica el presupuesto, pero son del resto de las áreas. Nosotros tenemos el presupuesto necesario para hacer los relevamientos, para tener los datos actualizados, para trabajar con las organizaciones, para lo que está bien definido. Yo tengo un desafío personal. Siempre que nosotros trabajamos o comenzamos a trabajar en esta temática, pensamos a largo plazo. Nosotros vamos a estar hasta el día que el gobernador nos diga que se acabó, digamos, en el sentido de lo que es el trabajo de primera infancia. En lo personal, trabajamos a largo plazo, miramos para adelante y avanzamos. Obviamente que me gustaría seguir formando parte de este ministerio, en el sentido de que siento que es lo que tengo que hacer. Estoy convencido de eso. ¿Cuáles son sus objetivos más inmediatos? Es una pregunta muy difícil en lo que hace objetivo inmediato con el trabajo a largo plazo. Mi objetivo más fuerte en esto es sumar y armar una causa en relación a esta temática. La primera infancia hoy está tomando una importancia muy grande, no solo en Salta, en América Latina y sobre todo en la Argentina. Hoy el presidente Macri está hablando de armar centros CONIN en todo lo que es la Argentina, y él tuvo 3 desafíos muy importantes en lo que él colocó como su propósito, y uno de ellos es pobreza cero, y en ese esquema estamos nosotros. Ese es el desafío más grande, y que es un desafío gigantesco, porque insisto, para nosotros es el gran fracaso de las administraciones, máxime en la era en que nos encontramos. Ahora, ministro, lo voy a sacar un poco de este ámbito político, de su rol como ministro. Yo quiero que usted me defina quién es Charlie Abeleira. Ustedes le dicen Charlie, dice, díganme Charlie. Bueno, ¿quién es Charlie Abeleira? Yo sé que yo era un contador, yo trabajaba en economía. En lo racional siento que estoy haciendo lo que tengo que hacer. Yo soy una persona sencilla y que me coloqué un desafío, me coloqué una brasa caliente en un desafío muy grande y que siento que es lo que tengo que hacer. Yo me siento una persona sencilla, pero logré armar un gran equipo que me rodea y con ellos estoy en un gran desafío. Voy a pasar a un ping-pong. Le voy a pedir, le digo una persona y usted me dice en lo posible una palabra o 2. Trato que no sea un concepto así, es difícil, pero como para tratar de focalizarnos un poco más. Juan Manuel Urtubey. Un visionario. Miguel Isa. Un gran compañero de trabajo. Mauricio Macri. El futuro. Gustavo Sáenz. La incógnita. Abel Albino. Un capo. Un luchador. ¿Me puede decir un libro en el cual usted se pueda identificar, reflejar? Mira, yo realmente los libros que leo son más técnicos, pero hay un libro que a mí me impactó, me lo comí en muy pocos días, que es la historia de un romano que se llama Publio Cornelio Escipión, y cuenta, digamos, los desafíos que él tuvo que enfrentar fue un general romano muy grande, y fue un libro que a mí me impactó, una historia romana. ¿Un hobby? Tengo pocos hobbies, yo creo que mi verdadero hobby es la familia. ¿Un deporte? Lamentablemente la rodilla me alejó del deporte y hago algo de gimnasio nada más. Bueno, pero ¿qué le gusta? ¿Qué deporte le gusta? ¿Le atrae? A mí el fútbol. El fútbol. ¿Qué club de fútbol entonces? River. ¿Una película? Una película en busca de la felicidad. Lo más importante de su vida. Mi familia.